Amado Señor, en esta noche, en tu altar de amor nos queremos colocar, dándote gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, pedirte, Señor, tu bendición. Tu palabra nos dice que quien habita en tu tabernáculo y quien habita en tu monte santo y guarda con integridad tu palabra, será bendecido. Tú lo tendrás en cuenta, amado Señor. Por eso te damos gracias, Dios de los cielos, porque tú nos revelas en tu palabra cómo debemos actuar. Te estamos exaltando, glorificándote, Señor, pidiéndote, Señor, en esta noche que bendigas la vida de tu siervo, el pastor Fabio, Señor amado. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y nos edifique. Te entregamos, Señor, este día. Bendecimos, Señor, la vida de tu siervo y te pedimos que lo sigas usando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Vamos a ir a la palabra de Dios, a el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Señor, te damos gracias, hoy bendecimos tu santo nombre, te damos la gloria, te damos el honor, la alabanza y te pedimos, Señor, que seas tú dándonos tu revelación, tu respaldo para el desarrollo de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Jesús, con acción de gracias. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Nueva traducción viviente. La humanidad impía es consciente de sus pecados, pero no cambian, se mantienen en el pecado. Saben que robar es malo, pero lo siguen haciendo. Es la conciencia de hacer lo malo y de seguirlo haciendo. Es la práctica continua del pecado. No es que no sean conscientes, son conscientes de sus múltiples pecados, pero se mantienen con firmeza en los mismos, no les interesa cambiar. Esa es la humanidad pecadora, la humanidad que tiene grabado el pecado en su corazón y que no le interesa para nada un cambio. Podrían asumirlo, pero no les interesa. Rechazan toda posibilidad de cambio o de conversión. ¿Y cómo lo hacen? De muchas maneras, manteniéndose firmes en esa condición a través de la burla, porque a muchos les gusta también burlarse del mensaje, de la invitación que les hace el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para un posible cambio, pero lo rechazan contundentemente. Si vamos al libro de Jeremías, capítulo 17, verso 1 en adelante, leemos lo siguiente: el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Aunque aquí el mensaje se dirige exclusivamente al pueblo de Dios, pueblo de Israel, también podemos asumir que este mensaje está dirigido a todo el mundo, porque el injusto se lo puede generalizar, ¿sí? La humanidad impía, la humanidad pecadora, ¿sí? El hombre de fe vivirá por su fe, porque está escrito, el justo vivirá por su fe, y puede ser judío, puede ser gentil, y tiene esa condición de ser justo. De modo que el mensaje se puede ampliar, el de Jeremías 17:1, se puede ampliar a toda la humanidad.
mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Esto tiene que ver con la idolatría. Todas las civilizaciones del mundo en la historia de la humanidad han sido idólatras, han creado sus dioses y los han adorado. No hay cultura que se exceptúe de esta regla. Todas las culturas tienen esta condición, y en general el hombre tiene una inclinación muy marcada a reverenciar a ídolos, dioses falsos creados por los propios hombres. Y de la idolatría se desprenden muchas otras circunstancias que afectan la condición humana y la afectan de una manera negativa. La corrupción, la degradación moral, las perversidades, todo viene de la idolatría, como lo podemos ver en el libro de Romanos, desde el verso 23, capítulo 1. Aunque afirman ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. En muchas culturas, a través de la historia y aún en la actualidad, se adoran animales, bestias. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. La impureza sexual en todas sus manifestaciones viene de esa inclinación fuerte de los hombres a los ídolos, a reverenciar, a adorar ídolos. En la antigüedad, en la cultura de Babilonia, la diosa Instar era una figura, la madre de Dios, del dios Baal, y que a su vez cuenta la mitología que era madre de Baal y esposa de Baal al mismo tiempo. A esta diosa se le rendía culto a través de prácticas paganas, a través de ritos que involucraban actos sexuales inmorales, prostitución, orgías y otro tipo de cosas depravadas. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. En la versión Reina Valera habla de concupiscencias. Las concupiscencias son malos deseos que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión.
Las ciudades de Sodoma y Gomorra en la antigüedad fueron destruidas por Dios porque el pecado de ellas precisamente era la lujuria, la homosexualidad. Recordamos que Abraham intercedió por estas dos ciudades, diciéndole a los ángeles de Dios que si había 50 justos en aquellas ciudades, pues los perdonara. Y la respuesta de los ángeles fue la siguiente: si hay 50 justos, perdonaré a toda la ciudad. Pero Abraham siguió pidiéndole a Dios que perdonara a las dos ciudades. Si había 45 justos, 40, 30, 25, hasta llegar a 5. De modo que en estas dos ciudades impenitentes no había un solo justo, ni siquiera uno solo, a excepción de Lot. Lot sí lo cuenta la Escritura como un hombre justo, que sufría por la nefanda conducta de estos hombres impíos. Pero el Señor fue fiel con Lot, porque a él y a sus hijas los sacó antes de ser destruidas estas dos ciudades. En el mundo estas conductas vienen en aumento. Cada día se legaliza en más países del mundo los matrimonios homosexuales, matrimonios entre lesbianas. En la actualidad hay más de 30 países que ya han reglamentado estas uniones por vía civil y en algunas partes también por vía religiosa. Y no nos extrañemos que hay algunas denominaciones cristianas que también están dándole el aval a este tipo de uniones del mismo sexo. Y tiene que seguir aumentando, ¿sí?, de una manera fuerte estas conductas que van contra la naturaleza, como lo dice la palabra. En general, todas las conductas humanas pecaminosas tienen que aumentar, porque el Evangelio de Mateo 24:12 nos dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las señales antes del fin, para que Cristo venga, tiene que aumentarse la maldad de una forma que llegue a su máxima expresión. Actualmente la maldad es mucha sobre la tierra. Eso no hay que ilustrarlo, porque simplemente uno enciende el televisor o mira las noticias a través de la internet, etc., y observa cómo está demarcada la maldad en estos tiempos. Pero tiene que llegar a su tope máximo, ¿sí? Tiene que aumentarse la apostasía, que es la rebelión contra Dios, contra todo lo que significa Dios y es objeto de culto. La apostasía también tiene que ver con aquellos cristianos que abandonan su fe, que creyeron en un momento determinado, pero que después, por diversas razones, circunstancias, dejan la fe en Jesucristo y se vuelven apóstatas, se vuelven rebeldes. Muchos inclusive llegan a atacar el Evangelio de una forma muy frentera. Esto también es apostasía. Para que el Señor venga, la apostasía tiene que estar
muy desarrollada en el mundo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4 podemos leer: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces, para que el Señor venga, tiene que estar la apostasía, la rebelión contra Dios, contra Jesucristo, muy fuerte en el mundo. Entonces este tiempo es bastante peligroso, este y el tiempo que se acerca, el tiempo que viene. Las conductas inmorales tienen que crecer mucho más, ¿sí? Los cambios de género ya son una realidad en el mundo actual, ¿sí? Hay muchos que nacen hombres pero se convierten en mujeres a través de operaciones, y lo contrario. Nacieron mujeres, se convierten en hombres, hombres que se convierten en mujeres. También hay otras conductas depravadas, que es la zoofilia, el amor a los animales, aún lo que se llama bestialismo, ¿sí? Que los hombres y mujeres prefieren tener como compañero o compañera a un animal, y pues obviamente que eso está muy mal, ¿sí? Eso es una depravación muy fuerte en el ser humano. Y otras conductas que igualmente son inmorales. Vamos a la palabra de Dios también para citar en el segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, que tiene que ver con el abandono de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 2. Desde el verso 22, creo. Dice: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Muchos han conocido la verdad y después se vuelven en contra de la verdad. Esto se llama apostasía. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haberlo conocido, después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Porque ¿qué se puede esperar de personas que, conociendo la verdad de Dios revelada a sus vidas, que fueron limpiados, que fueron santificados, y que después de un tiempo, por razones diversas que no vamos a entrar a detallar, se abandonan su fe y se vuelven al paganismo, se vuelven a la idolatría, se vuelven a la religiosidad, y muchos de ellos se vuelven incrédulos, comienzan a blasfemar contra Dios, a renegar y a atacar a la Biblia, atacar a la iglesia, atacar a los pastores, a los siervos de Dios de diferente manera, ¿sí?
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea que si pecan en la ley, por la ley van a ser juzgados. Y el juicio de la ley no tiene nada de misericordia, no te ofrece nada de gracia. Por eso cuando vengan los años tribulacionales, los 7 años de la gran tribulación, esos juicios son para la humanidad impía. Dios les va a dar la retribución a estos pecadores durante ese tiempo. Habrá un remanente de judíos y habrá un remanente de gentiles que van a creer durante ese periodo en el Señor, en el Evangelio, y se van a convertir. Para ellos hay misericordia, finalmente también subirán al cielo. Pero para los que no se arrepienten, el juicio es muy duro. El gran juicio del trono blanco es precisamente eso. Todos los humanos que pecaron en diferentes épocas de la historia de la humanidad van a resucitar para presentarse delante de ese juicio, delante de ese trono blanco del Señor, de Dios. Ahí van a ser juzgados y no van a escapar del juicio de Dios. Los que se conviertan durante la gran tribulación van a ser trasladados al cielo, van a recibir vestiduras blancas y se unirán a la iglesia que poco tiempo antes de la gran tribulación fue arrebatada y que ya se encuentra en el cielo. De modo que ni los vivos ni los muertos van a escapar del juicio de Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Todo lo que sembremos en determinadas épocas de nuestra vida va a tener una cosecha, sean cosas buenas o sean cosas malas. Conocedores de estos principios de la palabra de Dios y concretamente de este principio de la siembra y la cosecha, tenemos que procurar pues sembrar en justicia para cosechar también en justicia, porque hay la humanidad que siembra en injusticia también va a recoger lo mismo. Nosotros somos afortunados, somos privilegiados porque hemos procedido al arrepentimiento. Gloria a Dios. Dios nos ha dado esa sensibilidad. Dios nos ha dado ese corazón, un corazón sensible, un corazón con unas características de sensibilidad para proceder al arrepentimiento. Y gracias a ese arrepentimiento nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y por gracia tenemos la salvación. De modo que es prudente, necesario arrepentirse de toda mala conducta. Porque a pesar de que somos hijos de Dios y somos cristianos, no estamos exentos de pecar en un momento determinado. Pero Dios nos ha dejado el recurso de la confesión, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Recibimos aire nuevo, oxígeno nuevo, por así decirlo, y seguimos nuestra vida de fe hacia adelante, como decía el apóstol Pedro, a la meta del supremo llamamiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendecimos hoy tu santo nombre, te damos toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la gratitud. Gracias porque tú nos edificas día a día a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque también nos has dado la revelación de tu palabra. Sabemos, Dios, que estamos en los últimos tiempos, porque las señales así lo indican. Y como hijos de Dios debemos prepararnos, debemos ser muy atentos, estar vigilantes, porque no sabemos exactamente cuándo tú vendrás. ¿Cuándo van a iniciar esos 7 años tribulacionales? No lo sabemos. ¿Cuándo la iglesia va a ser arrebatada? Tampoco lo sabemos. Pero por lo que se ve en el mundo, por lo que las expresiones de pecado que se están viendo actualmente en el mundo, nos conducen a entender que puede ser esta la última etapa de la humanidad. Y si así es, tenemos que estar bastante atentos y cuidadosos. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Hoy oramos también por tu iglesia. Bendecimos a tu iglesia, Señor, para que sea edificada en la fe, para que cada uno haga propio el mensaje de la palabra en su vida, para que cada uno se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios, para que progresemos en el conocimiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias por tus continuas misericordias a nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor. Danos tu provisión espiritual, que es la más importante, Señor. Danos el refrigerio de tu Santo Espíritu. Cada día lo necesitamos. Te damos gracias, Señor. Y hoy bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con acción de gracias. Amén.
adoraré.